Sierra Nevada, el coloso de las cordilleras penibéticas, la estación de esquí más meridional de Europa. Llegando desde bien lejos, el impresionante manto blanco ya se comienza a divisar. La majestuosidad de una sierra que marca, sin duda, la personalidad de toda la región que le rodea. Cuenta con innumerables cumbres, muchas de ellas rebasando los 3.000 metros de altitud respecto al nivel del mar. Sin embargo, los iconos más importantes de Sierra Nevada son, incuestionablemente, los picos del Veleta y del Mulhacén. En efecto, la cumbre del Veleta es la de mayor reclamo en cuanto a senderistas y curiosos por culminar uno de los colosos más elevados de España, probablemente por su mejor accesibilidad a través de una carretera considerada como la más alta de Europa. El nombre de Veleta puede recordarnos a esa típica curva que forma la vela de un barco cuando sigue la dirección del viento, y la cual adopta característicamente dicha cumbre. No obstante, etimológicamente hablando, Veleta proviene del árabe balata, que significa tajo o cortado, en alusión a los abruptos tajos que perfilan algunas de sus caras, sobre todo las situadas más al noreste. Nos hallamos en la Hoya de la Mora, pequeño altiplano antes de emprender la subida definitiva. A primera vista, parece que ya acariciamos el cielo. Nos encontramos también a las puertas del Parque Nacional de Sierra Nevada, al cual pertenece el Veleta. Es hora de comenzar el ascenso a través de las caracoleadas curvas que tímidamente comenzaron a arrancar desde la estación de esquí de Prado Llano. Las denominadas posiciones del Veleta, a unos 3.100 metros de altitud, atribuyen su nombre a que fue un lugar estratégico en donde se posicionó el frente de la Guerra Civil en Sierra Nevada. En dicho punto se controlaba el paso de militares y de civiles de un lado hacia otro por parte de los nacionales, asentados al noroeste de esta sierra. La parte sur de este frente, sin embargo, se encontraba sitiada por los republicanos. Ya que hemos hecho un alto en el camino para visitar las posiciones, vamos también a aprovechar para acercarnos al denominado Corral del Veleta, cuya estampa de tajo abovedado no puede pasar desapercibido para nadie. Accedemos por un bello camino habilitado en su momento a media altura entre la arista de la parte alta del acantilado y el fondo del valle del río Guarnón. De este barranco, como podemos ver, comienzan a descender las primeras aguas del citado río Guarnón, afluente del río Real, este último yendo a parar al mismísimo río Genil, en su curso más alto, concretamente en las inmediaciones de las antiguas minas de la Estrella. El Corral del Veleta se caracteriza por albergar glaciar fósil, o igualmente dicho, glaciar rocoso, acumulándose nieve y hielo de poco volumen de manera estacionaria, todo cubierto por material de erosión, lo cual dificulta su visibilidad. Dicho glaciar se atribuye a una glaciación que tuvo lugar allá en la Edad Media, siglo XV, denominada como la Pequeña Edad del Hielo. En la actualidad, dicha masa de hielo fósil, lamentablemente el último reducto de la parte más meridional del continente europeo, tiene una altura de algo menos de 2 metros y un grosor de entre 10 y 15 metros. Dado el calentamiento global, cada año se producen pérdidas preocupantes de 30 centímetros de altura y poco más de medio metro de grosor, lo que se estima en torno a varias centenas de metros cúbicos de derretimiento. Un dato preocupante en el que los expertos vaticinan su desaparición en 2 décadas. Ya estamos en la recta final. La carretera está a punto de volcar hacia la vertiente sur de Sierra Nevada. Una carretera asfaltada, aunque con un firme sensiblemente deteriorado, ya que desde que se declaró su entorno parque nacional, se dejó de actuar sobre él. Además de que la erosión de la nieve invernal, obviamente, también hace sus estragos. Una nieve invernal que se resiste a abandonarnos, pese a encontrarnos ya a mediados del mes de julio. No obstante, resulta muy de agradecer para aquellos que no suelen percibir en el día a día esas columnas blancas de 1,5 metros, o esos carámbanos de hielo colgados en una roca que ya empieza tímidamente a asomar al exterior. De vez en cuando nos cruzamos con algún remonte, como por ejemplo las líneas de Telesilla Veleta
Stadium, Zayas y Laguna. También desde aquí parten algunas pistas de esquí catalogadas como azules, rojas o negras, o lo que es lo mismo, las consideradas como fáciles, difíciles o muy difíciles respectivamente, en donde ya la práctica del deporte requiere cierto curtimiento. Entre dichas pistas podemos citar las llamadas descenso de hombres, tubo del Veleta, peseta, collado alto y trucha. Por otro lado, el paisaje de alta montaña cada vez es más crudo y austero, en donde la predominancia aplastante de roca esquisto y micasquisto es inconfundible. Si miramos hacia nuestra derecha en el sentido de la marcha, podremos apreciar casi desde primera línea el nacimiento del río Dila, cuyas aguas comienzan a fluir desde la Laguna de las Yeguas, con su silueta redondeada. Y si afinamos un poco la vista, desde unas cascadas clandestinas dignas de mención, las Chorreras del Molinillo. Es más, si echamos la vista hacia atrás, merece también mención especial la impresionante panorámica que nos ofrece Borreguiles y Pradollano en primer plano, la capital granadina al fondo y aún más lejos, las remotas montañas del norte de la provincia y de las provincias vecinas. Esta bifurcación de caminos es esencial no confundirla para poder llegar a nuestro destino. El camino asfaltado y ascendente en cota, con respecto al sin asfaltar, y cuyo descenso busca irreversiblemente la vertiente sur alpujarreña de la cordillera, es la clave esencial a tener en cuenta. Justo hasta ahora, el paseo nos habrá sido placentero y sin apenas esfuerzo, siempre y cuando hayamos seguido la traza de la carretera. Será a partir de entonces cuando la pendiente tornará a algo más abrupta, aunque sin dejar de ser algo al alcance de todo el mundo. El panderón del Veleta. La dificultad del ascenso se hace ya notar, agravándose aún más por la escasez latente de oxígeno. Pero ya queda menos. El Veleta como cumbre es ahora el último reducto de tierra firme al que nos tenemos que aferrar. A lo lejos, ya no tan lejos, el Picacho del Veleta, en donde se puede apreciar colgando de su lomo la estructura de un observatorio de experimentación científica perteneciente a la Universidad de Granada, la cual lleva varias décadas desafiando las leyes de la gravedad. También le precede una hilera de antenas repetidoras de radio y televisión, aprovechando la maravillosa cobertura a una altitud privilegiada en la que absolutamente nada se pone de por medio. Por fin hemos coronado el Pico del Veleta, icono inconfundible de Sierra Nevada. Estampa que no puede faltar en las fotos de postal del Palacio Nazarí de la Alhambra. En dicho pico, además, confluyen los términos municipales de Huejarsierra, Monachil y Dílar al norte, y Capileira y Trevélez al sur. Ahora mismo nos encontramos a 3.396 metros sobre el nivel del mar, la cuarta altitud más elevada de España y segunda de su cordillera, solo por detrás del Canario Teide, de su hermano Mulhacén y del Pirenaico Aneto. Una vez recreados en esta maravilla de la naturaleza, podremos contemplar hacia el este, en primer plano, varios picos que a primera vista forman parte del conjunto del Veleta. Sin embargo, tienen nombre propio. Ellos son el Cerro de los Machos, el más alejado, y entre ambos, los picos del Salón, Campanario y Zacatín. Continuando la vista al fondo, la alomada cumbre del Mulhacén y la dentada cima de la Alcazaba, otros dos gigantescos de la sierra, siendo el primero el pico más alto de la península ibérica, a 3.478 metros. Cuenta la leyenda que el nombre de Mulhacén se debe a que tras el fallecimiento de Mulay Hassan, padre del último rey musulmán del reino de Granada, Boabdil, por deseo expreso pidió que fuese enterrado en el lugar más alto, cuanto más cercano al cielo mejor, y alejado de la civilización. En el sepelio, incluso, le acompañó un suculentísimo ajuar consistente en nada más y nada menos que 7 diamantes. No obstante, fueron desde entonces muchas las búsquedas y catas realizadas para localizar la tumba del monarca y los tesoros que se suponía podía contener. Pero nunca se han encontrado sus restos humanos, y ni mucho menos los citados 7 diamantes. Si ya de por sí las vistas con las que nos habíamos estado deleitando a menores cotas eran impresionantes, en lo alto del Veleta, la sensación de poder y de controlar todo el orbe es indescriptible. Además,
señalar que nos encontramos en una divisoria de aguas, ni más ni menos que de una cuenca mediterránea con respecto a otra atlántica, a una distancia de más de 200 kilómetros en línea recta del propio océano Atlántico. El nacimiento del río Guarnón, contemplado desde otra perspectiva respecto a la que nos ofrecía desde el Corral de Veleta, nos muestra la totalidad del cauce de un río que nace en el círculo glaciar que vemos en primer plano, y su desembocadura en línea recta en el río Real, afluente del Genil, este último yendo a parar a la inmensidad del océano Atlántico. Al otro lado, en la vertiente sur mediterránea, también podremos contemplar el nacimiento del río Veleta, afluente del río Poqueira y a su vez afluente del río Guadalfeo. En definitiva, unas vistas que son dignas de sentir, aunque sea al menos una vez en la vida. La cara norte con Granada el Principalito, la cara sur con la inmensa comarca de la Alpujarra Granadina colgando de sus cumbres más elevadas, destacando en la panorámica los bellísimos pueblos de Capileira, Bubión y Campaneira, todos ellos ubicados en el barranco del Poqueira. Dicen los afortunados que, en días claros, la inmensidad del orbe es aún mayor, con vistas directas a la costa almeriense, la serranía de Ronda, Sierra Morena, el estrecho de Gibraltar, incluso el mismísimo continente africano, del cual sobresalen las cumbres de la cordillera del Rif. Dicen también que Sierra Nevada es la única estación de esquí con vistas a otro continente, aunque esta vez, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, la atmósfera se encuentra sucia y con demasiada bruma, por lo que nos tendremos que conformar con la fortuna de que otros lo han podido verificar con sus propios ojos. Sierra Nevada, nieve y esquí en invierno, deporte y aventura en verano, espectáculo e inmensidad todo el año.